En este segmento hablaremos más al detalle del análisis estratégico, entendiendo que este análisis va a implicar tocar 4 dimensiones: hablar de un macroentorno, microentorno, hablar del aspecto interno de la organización y un análisis FODA, entendiendo pues que la sigla corresponde a las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que pueda presentar la organización. Entonces, ese análisis estratégico normalmente debe girar en torno a esas 4 dimensiones o esas 4 áreas de trabajo, que es una herramienta fundamental de conocimiento y manejo para cualquier o para todo tipo de directivo o persona responsable de dirigir un negocio, y más aún si está en la parte de gestionar la administración de toda una organización. El análisis de ese macroentorno lo podemos sintetizar en lo siguiente: hablar del entorno político, ¿sí? Recordemos que el entorno político es externo a la organización, es decir, hablar del sistema político de ese país donde está desempeñando su objeto de mercado esa empresa. Hablar de las instituciones públicas, hablar de toda la línea de impuestos, leyes, regulaciones, entre otros elementos. Entonces, ese entorno político hace parte entonces de ese análisis de los 4 elementos. Reitero, el entorno político, el entorno económico, el entorno social y el entorno tecnológico. Ese entorno económico, ya como segundo elemento, va a significar que la organización pues analice todos los indicadores de inflación, el tema de salarios, crecimiento de la población, mirar el desempleo o las tasas pues, de desempleo, mirar lo que sería la mano de obra cualificada, entre otros elementos. Eso es hablar del entorno económico. Hablar del entorno social es hablar de todos los aspectos socioculturales, demográficos y medioambientales de ese entorno, de ese sector social donde se desempeña la empresa. Y hablar de uno que es fundamental es hablar del entorno tecnológico, es decir, qué posibilidades tiene esa organización o más aún el país del acceso a más y mejores tecnologías. Entonces, ese análisis serían de 4 componentes: el entorno político, económico, social y tecnológico. En cuanto al análisis del microentorno, se realiza por medio del modelo de las 5 fases de Porter. Ese microentorno se conoce como el entorno sectorial, es decir, el sector de actividad de la empresa. Esencialmente, este modelo analiza el grado de rivalidad en un sector específico y por ende sirve para determinar qué tan rentable puede o no ser tal sector. Esta herramienta es muy conocida a nivel empresarial, a nivel institucional, a nivel administrativo, y realmente aporta información muy valiosa para la toma correcta de decisiones. Entonces, básicamente, en cuanto a la rivalidad interna, el objetivo de este análisis es anticipar las iniciativas de otras organizaciones, es decir, ¿cómo lo hace? Identificando los siguientes elementos: el número de competidores y su concentración. Esa rivalidad interna realmente lo que me permite es identificar cuántas empresas hay en mi sector que hagan lo mismo que yo o que puedan tener un impacto frente a mis resultados de mercado. También mirar cómo es el crecimiento del sector, porque también hay que reconocer de que así como en su momento pueden existir competidores, pues la realidad del mercado nos dice que todos los días surgen nuevas empresas y asimismo también mueren muchas empresas. Entonces hay que mirar la dinámica de ese crecimiento. Si es un crecimiento muy acelerado, muy exponencial, que cada día hayan más competidores, o realmente tiene un comportamiento estable frente a nuevos competidores versus los que están desapareciendo del mercado. También me permite identificar el grado de diferenciación, que es un importante elemento en cuanto a una organización para querer competir en el mercado, y también identificar las barreras de salida. En cuanto a los nuevos competidores, el objetivo de análisis es pensar en otras empresas que puedan penetrar en el corto o en el mediano plazo en un ámbito de la actuación de la organización. Es decir, también hay que reconocer que pueden surgir más y mejores competidores y mirar entonces cuáles serían las posibilidades que ellos tengan para entrar en un mercado específico. La realidad pues muestra que pueden haber sectores muy atractivos para grandes inversionistas y que quieren entrar a operar a través de otras organizaciones, de otras empresas, pero entonces mirar qué tan posible surja eso en el corto y en el mediano plazo, que es lo que realmente va a afectar los resultados de una organización. En este elemento de los nuevos competidores se miran elementos tales como, por ejemplo, la existencia de economías de escala, diferenciación de productos, las barreras legales o administrativas, que muchas veces se pueden convertir en un elemento favorable o desfavorable para una organización. Es decir, las barreras legales o administrativas miradas acá en este contexto de los nuevos competidores puede ser un elemento favorable o desfavorable para la organización, pues puede facilitar la entrada de nuevos competidores o lo puede dificultar. Entonces, cuando se hace este tipo de análisis,
la organización tiene que identificar con mucha precisión qué tan posible y qué tan rápido y qué tan fácil es la entrada de nuevos competidores. Y también mirar el acceso a canales de distribución. Y por último podemos mirar entonces en este elemento de los nuevos competidores cuál es la inversión de entrada. Hay negocios que exigen inversiones de dinero muy alto, lo que puede dificultar la entrada de nuevos competidores, y hay negocios que no exigen tanta inversión inicial, lo que puede facilitar la entrada de nuevos competidores. También dentro de este modelo de Porter se habla de los productos sustitutivos. Básicamente, ¿cuál es el objetivo de este análisis o este elemento? Es identificar la oferta de productos o servicios que satisfacen las mismas necesidades que la oferta de nuestra empresa. Entonces ahí hay un elemento muy importante. ¿De qué va a depender eso? El grado de sustitución, es decir, qué tan fácil es sustituir un producto por otro, o también quién lo puede hacer mucho mejor. Y también mirar los elementos de los precios relativos del mercado. Otro elemento analizado en este elemento de Porter consiste en el poder de negociación de los clientes y los proveedores. ¿Qué significa esto? Que en algunos casos el cliente es el que tiene el poder para definir a quién le compra y a quién no, y en otro caso son los proveedores que tienen el dominio de una materia prima o un sector específico y pueden manipular o pueden dominar o definir con mucha facilidad los precios del mercado. Entonces este poder de negociación tanto de clientes y proveedores es un elemento digno de análisis que le va a brindar a la organización una información para una mejor toma de decisiones. Entonces esa rivalidad entre los competidores me define la amenaza de nuevos competidores, el poder que tengan los proveedores, la amenaza de productos sustitutos y el poder que puedan tener los clientes. Y continuando entonces con otro elemento de ese análisis estratégico, hablamos de un análisis interno, que lo podemos desarrollar específicamente a través de un análisis funcional, el análisis FODA y de la cadena de valor. Esos tres tipos de análisis son importantes y pertinentes a nivel organizacional. Entre más tipos de análisis se haga, se pueden tener mejores niveles y datos o realmente datos que nos aporten información importante y por ende entonces tomar mejores decisiones. En el análisis organizacional, el más conocido es el análisis FODA, que me permite identificar de manera precisa las fortalezas, las oportunidades y las debilidades y amenazas de toda organización, y de acuerdo entonces a esta información pues ir tomando elementos que me permitan tomar una mejor o definir una mejor estrategia para la organización. En cuanto a la cadena de valor, pues podemos decir de que la cadena de valor lo que me va a permitir identificar de manera precisa es cuáles son las actividades primarias de la organización, las actividades de soporte, pero esencialmente la cadena de valor a lo que me va a llevar es identificar cuáles son las actividades que sí aportan valor para la organización y cuáles no. Entonces, cuando un administrador tiene esa información de cuáles son las actividades que sí aportan valor para una organización, pues entonces tiene que anular o cambiar o replantear aquellas actividades que no son generadoras de valor. Básicamente, dentro de cualquier organización, cualquier decisión que se tome o todo tipo de decisiones deben estar orientadas a la generación de valor para la organización. Entonces, esta cadena de valor me permite identificar de manera precisa mis actividades primarias y que sean generadoras de valor. Entonces, así las cosas, mi estimado estudiante. Dentro de este análisis estratégico, como lo habíamos mencionado, que lo resumíamos en 4 dimensiones o en 4 áreas, es hablar de ese análisis del macroentorno, del microentorno, del análisis interno y del análisis FODA, usando las distintas herramientas que nos permitan obtener el máximo de información. Y a partir de esa información entonces definir cuáles serían las mejores opciones estratégicas y por ende entonces decidirse a tomar o implementar una estrategia de acuerdo a las posibilidades reales de la organización. Entonces los invito a que sigan con la exploración de los distintos materiales, videos que hemos dejado para esta unidad. Los espero entonces en la siguiente clase.